Todos los días entrena tu mente con Fernando Botella, un podcast en el que aprenderemos a cuestionar nuestros propios pensamientos. Viviendo con una mente más tranquila, menos perfeccionista. Pasamos la vida esperando que algo pase, y así lo único que pasa es la propia vida que se elige. El sentido de la vida no está muchas veces en lo urgente, está en lo esencial. No somos lo que pensamos, somos lo que elegimos. No te creas todo lo que piensas. Hoy, en Todos los días entrena tu mente, cerebro pesimista. Cerebro pesimista. Si eres tan listo, ¿por qué no eres feliz? No lo reconocemos fácilmente, pero la mayoría de las personas tendemos a ser negativas ante cualquier hecho la mayor parte del tiempo. Tendemos a juzgar, a criticar y a quejarnos con frecuencia. Sin embargo, la vida está compuesta casi por completo de cosas muy positivas. Para empezar, por el mismo hecho de estar vivos. Pero no lo vemos. No mostramos agradecimiento. Mi nombre es Fernando Botella. Con estos podcasts quiero ponerte frente al espejo, ayudarte a poner tus ideas en modo reflexión, revisión, renovación. A poner tus miedos frente a ti, a destaparlos, a conquistarlos. Reflexionar sobre lo que verdaderamente importa, sobre lo que aporta valor genuino a la vida cotidiana. Quiero, si a ti te parece bien, acompañarte y descubrir juntos lo que tu mente necesita entrenar para tener una vida mejor. Con este podcast quiero que nos adentremos en el cerebro humano, la máquina biológica más poderosa, y desde ahí, conociéndola un poco mejor, conseguir que nuestra mirada se centre de una forma más consciente, atenta, en aquello que nos aporta más valor positivo a nuestra vida, consiguiendo así ser un poco más felices. Y no me refiero a una felicidad edulcorada, de esa que parecen vendernos en un supermercado, o en las frases acarameladamente positivas del Instagram, sino una mirada realista e inteligente de la realidad, de esa realidad a la que nos enfrentamos en cada momento. El 75% de nuestro cuerpo es agua. Podemos decir que vivimos flotando. Y entre tanta agua, en la parte más alta de nuestro cuerpo, disponemos de una gran masa blancuzca, grasosa, hemisférica, cuyo peso oscila entre 1.200 y 1.300 gramos, protegida por una hermética y extraordinariamente dura caja ósea. Hablamos del cerebro humano, lugar en el que se producen nuestros pensamientos. El cerebro es el responsable del desarrollo científico, tecnológico, humanista, social, cultural. Es el responsable de lo que llamamos humanidad. Sin pensamiento seríamos vegetales. Sin pensamiento racional seríamos animales. También es el responsable de conducir nuestra vida de una determinada manera, de enfrentarnos a los hechos y sucesos cotidianos de una forma o de otra. Ahora bien, tengo una mala noticia. El cerebro también es el responsable de que en muchos momentos vivamos las cosas más cotidianas, esas que nos pasan cada día, con cierto sufrimiento o con una preocupación exagerada. Nuestra máquina de pensar, el cerebro, aun habiendo hiperevolucionado, está llena de ángulos muertos, producto de su propia historia, que nos hacen confundir, en teoría para nuestro bien, lo que percibimos del entorno con lo que realmente estamos viviendo, con la realidad. Esta máquina de pensar quizás no haya evolucionado tanto, déjame decirlo así. Quizás no haya evolucionado tanto si no es capaz de distinguir en numerosas ocasiones lo que es real de lo que es puramente imaginado. Saber lo que debe preocuparse uno de verdad y de lo que no.
quiero contarte una pequeña historia. Imagínate a un homínido cazador hace unos cientos de miles de años, un día en el bosque. Sigilosamente está persiguiendo una pieza de caza con su herramienta percutiva, lo que hoy llamaríamos un martillo o una flecha, y que lleva en su mano. Se oyen los típicos ruidos normales del bosque. El cazador los conoce bien, los aprendió de su experiencia previa y también de sus antepasados. Los tiene grabados en su memoria. No necesita hacer ningún gasto de energía especial, ni poner foco en ellos. Son ruidos de un entorno calificado por su mente como normal. En ese instante, una rama de un árbol cercano se mueve bruscamente. Origina un sonido diferente, poco habitual. El sonido atrapa toda la atención del habilidoso cazador. Sus ojos se entrecierran. Su ceño se frunce. Los músculos de los brazos y de las piernas se tensan. Su oído se agudiza. También su olfato. Apaga todos los estímulos sensoriales, excepto el relacionado con el sonido de la rama que se ha movido, que lo percibe de una forma diferente. Y no le parece que sean producto del viento. Concentra toda su atención en la rama que se ha movido y en el ruido que ha originado. Gira parte de su cuerpo para mirar hacia el lugar en el que está ese árbol donde la rama generó ese sonido diferente. Excepto sus pies y el aparato locomotor que los mantiene en dirección contraria, quizás necesite salir corriendo de forma inmediata, el resto de su cuerpo está en otra dirección. Su mente, de forma automática, se siente en peligro. Dibuja imaginativamente un depredador que le puede dar caza a él, que lo está amenazando, incluso aunque todavía no lo haya visto. Teme que sea una gran fiera, eso que está escuchando, aunque no consigue verla. Quizás se trate de un depredador muy inteligente, un tigre, por ejemplo, ya que sabe esconderse bien. Por la altura del árbol, el árbol que se ha movido, el cazador supone que será una fiera de gran dimensión. Es el momento en el que contiene hasta el aliento, y es el momento en el que predice que tendrá que salir corriendo y que si la fiera lo alcanza, será una batalla difícil, perdedora. Así la etiqueta, perdedora. Por su cabeza pasan momentos parecidos a los que ya tuvo que enfrentarse en el pasado. También pasan las historias que otros compañeros cazadores de su tribu ya vivieron. Y cómo les afectó, si es que consiguieron salir vivos. De forma rápida y casi sin ser consciente de ello, su mente evoca recuerdos de cómo las fieras, tipo la que a él le acecha en estos momentos, atacan. Cómo se abalanzan sobre sus víctimas. Cómo las desgarran bajo sus fauces. Su organismo, su propia biología, le impone, sin capacidad de decidirlo él, un estado de alerta, para así poder aumentar sus niveles de adrenalina en sangre y predisponerse a la huida. En ese momento el miedo llega a hacerse insoportable. Inunda de una forma exagerada todos los posibles pensamientos del cazador, para que así tenga en cuenta todos los escenarios peligrosos a los que se puede enfrentar. Muchos más peligros de los que jamás antes haya vivido. En ese momento su mente ya no imagina quizás solo una fiera, sino cree saber con seguridad que se trata de un acecho por una manada de fieras. Empieza a entrar en pánico desmedido y casi está a punto de decidir abandonar y abandonarse, porque en esa situación no vale la pena ni huir, ni esconderse, ni luchar. Va a morir con total seguridad. Eso es lo que el cazador piensa. Y en ese momento, movido por todas esas emociones y pensamientos,
El cazador ve como una manada, pero de pájaros, bien mimetizados con las ramas y con la hojarasca del árbol, echa a volar. Esa manada no le supone ningún peligro para él. Fue la que desarrolló toda la cadena automática de análisis mentales basados en su propia interpretación de percepciones. Su mente lo creyó y lo convirtió, por un momento, en realidad. Estrés, situación de pánico injustificada, miedos, previsión de muerte inminente. ¿Y qué? ¿Todo esto ha sido bueno o malo para el cazador? ¿Ha ayudado al cazador o no? El cerebro está muy contento. Por lo tanto, el cazador también debería de estarlo, porque a su cerebro, y por lo tanto a su biología, les da igual los últimos minutos como hayan sido de estresantes y que hayan gastado estúpidamente energía, porque lo verdaderamente importante para el cerebro es que el cazador sigue vivo. ¿Y si, se preguntaría el cerebro, se hubiese tratado de una manada verdadera de tigres? Durante siglos y siglos, y todavía ahora, nuestro cerebro ha sido equipado con ciertas herramientas mentales, le llamaremos después ángulos muertos, que nos han permitido subsistir en un entorno complejo, en un ecosistema difícil, de lo más amenazante, lleno de dificultades, y simplemente por ayudarnos a permanecer vivos. Y ahora, y en nuestra vida actual, y en este momento de la humanidad, ¿es necesario seguir estando todo el tiempo en alerta? ¿Es realmente necesario? Como le pasa al cazador de nuestra historia, la mayor parte de nuestros pensamientos, de los aproximadamente 70.000 que tenemos cada día, son críticos, autocríticos o negativos, temerosos, recelosos de algo o simplemente pesimistas. ¿Te ves reflejado? No temas, no es malo, simplemente es así. Y esta es la razón por la que tendemos a dar más importancia a las 2 valoraciones negativas que en TripAdvisor podemos ver de un hotel o un restaurante que a las 5 positivas. Felicia Prato y Oliver P. Jones de la Universidad de Berkeley le llamaron la teoría de las perspectivas. Dirigieron un estudio en California fantástico. Un estudio en el que pedían a los participantes que observasen durante un determinado tiempo las palabras que aparecían en una pantalla. Cada palabra tenía un color diferente y cada una de ellas era el adjetivo de un rasgo de personalidad, positivo o negativo. La tarea de los participantes en el estudio consistía tan solo en nombrar el color de la palabra, de tal forma que era irrelevante para la tarea el rasgo que la palabra describiera. Pasaron 2 cosas en el 100% de los casos. Los participantes eran más lentos en nombrar el color cuando se trataba de un rasgo de personalidad adjetivado como negativo que cuando era positivo. Y además, una vez terminada la tarea, eran capaces de recordar muchos más rasgos negativos que positivos de la totalidad de todos los que habían nombrado bajo su color. El cerebro está programado evolutiva y biológicamente para recordar y dar más peso a lo negativo, a lo que en teoría le amenaza. Entendemos todos que esto es normal. Tu cerebro no es un motivador que está ahí para animarte. No, intenta en todo momento protegerte. Está programado para actuar así. Prioriza la supervivencia a la felicidad. Ahora bien, es curioso. La vida y todo lo que a la vida rodea está compuesta casi por completo de cosas positivas. Por si no lo crees, responde a esto. ¿Qué se da con más frecuencia? ¿Una tormenta o el tiempo en calma? ¿Muere más gente por exceso de comida o por hambre en estos momentos en el mundo? ¿Qué es normal? ¿La salud o la enfermedad? ¿A cuántos terremotos te has enfrentado tú? ¿Qué es más normal? ¿Que te ataquen por la calle o que te saluden?
¿por qué no aprender a ver lo positivo a lo negativo y amenazante? Evolutivamente hablando, ¿no toca ya cambiar esta forma en la que hemos sido entrenados por nuestro propio cerebro, por nuestra mente biológicamente pesimista? ¿No toca ya cambiar el modo de responder que tiene nuestro cerebro? ¿Ignorar los acontecimientos positivos que rodean a casi cualquier situación de nuestra vida? ¿No es tener un juicio pobre de la realidad? ¿No es esto lo que nos hace más infelices? Y sobre todo, ¿no es esto la causa principal por la que vivimos en un estado de preocupación continua? ¿Y si pudiéramos entrenar a nuestro cerebro, a nuestra mente, a cambiar de una visión parcial a una visión global, más positiva, más realista? Y hoy quédate con nosotros en Entrena tu mente, porque vamos a hablar con Ana Asensio. Ana se define como una persona normal y feliz. Es psicóloga clínica, psicoterapeuta y doctora en neurociencia, así como investigadora y divulgadora. Además es fundadora de la empresa y autora del libro Vidas en Positivo. Ana también es experta en mindfulness y en felicidad, aspectos que pone junto a la neurociencia en práctica a través del método propio de inteligencia de vida. Lleva más de 20 años dedicándose a su profesión, que es su gran pasión, y desde sus inicios hasta el momento actual le ha dado tiempo de compaginar su vida personal con la actividad profesional de psicóloga, formadora, científica y emprendedora. Cuenta con varios premios, miembros de varias asociaciones y candidata a Mujeres Top 100 de 2020. Ana, un placer contar contigo en Entrena tu mente. Muchas gracias por dedicarnos este ratito, de verdad. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Ana, nuestro cerebro biológicamente es pesimista. ¿Por qué es tan importante entrenar nuestro cerebro para poder tener una vida en positivo? Me encanta esta pregunta, la verdad, y qué buena definición el que tenemos un cerebro pesimista, pero la primera aclaración que hago, aunque hablamos de cerebro pesimista para que todo el mundo lo entienda, es que nuestro cerebro en sí no quiere hacer nada en contra de nosotros, ni tampoco a él le gustaría ser pesimista. Él tiene una misión, entre otras, una de las más importantes, es querer protegernos de cualquier peligro. Al querer protegernos de cualquier peligro, porque su gran misión, siempre está mirando de manera instintiva, espontánea a lo que falta, aquello que no tenemos, aquello que nos puede dar miedo, aquello que está incompleto, porque es su misión. Entonces, el cerebro dejado a sí mismo, que es una de las grandes actividades que hacemos a diario, quiere esto, quiere ir en búsqueda de aquello que hay que solucionar. ¿Qué pasa? Que nosotros, como humanos, esto está muy bien para sobrevivir, pero en la vida diaria esto es un condicionante de estrés, porque si estamos continuamente mirando aquello que nos falta, pensando en negativo, antelando lo que nos puede pasar, primero, no es una actitud realista ni práctica, no es verdadero, porque la mayor parte de las preocupaciones que vamos a tener nunca van a suceder, y además porque la memoria emocional se queda muy impactada con todos los pensamientos negativos, que lo que nos sucede es que el rastro que dejan es 3 veces mayor que un pensamiento positivo. Entonces, ¿aquí qué tenemos que hacer? Primero, conocimiento de saber cómo funciona nuestro cerebro, esto es lo mejor, para de esta manera poder hackearlo. Una vez que lo hackeamos, estamos entendiendo que a nuestro cerebro tenemos nosotros que darle la dirección. Y en esta dirección es donde vamos a hacer acciones que nos ayuden a no activar tanto el estrés y el cortisol, simplemente porque nuestro cerebro, una de sus funciones es querer protegernos. ¿Qué hacemos con esto? Estamos más pendientes de lo que tenemos que de lo que nos falta. Agradecer más que quejarnos, porque la mayor parte de las personas cuando hacen una reflexión tienen muchas más cosas en su vida que agradecer que aquellas por las que quejarse. Intentar vivir el momento presente. Sí, planificar, pero planificar no es antelar. Planificar es poner en marcha mecanismos para afrontar las cosas que puedan pasar. Antelar es estar en el momento futuro siempre preocupado de que pueda pasar algo. Con lo cual, vida presente, agradecimiento y entendiendo desde la voluntad que tenemos que ayudar a nuestro cerebro a poder pensar en positivo. Qué bien, Ana, muchas gracias. Qué interesante y qué buena lección nos dejas en este episodio de hoy que hemos llamado Cerebro Pesimista. Muchas gracias por tu participación, Ana. Ha sido un placer tenerte hoy con nosotros. Gracias a vosotros y que tengáis un feliz día. Gracias, Ana. Un abrazo.
Cuando algo no se puede ver porque está fuera de nuestro campo de visión, se dice que está en un ángulo muerto. Pues llega ahora el momento de entrenar a nuestro cerebro para aprender a quitarle esos filtros ineficientes, esos ángulos muertos, que nuestra mente crea con el fin de protegernos, pero que por el contrario nos imposibilita ser mejores. Vamos a comprender y a desactivar los 6 filtros mentales más importantes. 1. Suposiciones. Una gran verdad hay que saber en este momento. Somos víctimas de supuestos erróneos. Una suposición es una idea o juicio que se cree como cierto y que por lo tanto tiene como consecuencia una determinada decisión, un determinado razonamiento, una determinación por algo. Las suposiciones, diríamos que sin mala intención, desde el buen rollo, distorsionan la verdad. Así que, ante este ángulo muerto de las suposiciones, debes de hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué de lo que estoy pensando está basado en hechos? ¿Y qué? En supuestos. ¿Y si hacer mentalmente o quizás en una hoja con 2 columnas? Para ello te recomiendo que en estos casos, cuando lo consideres necesarios, quizás antes de una acalorada discusión o antes de decidir sobre algo importante, que hagas 2 columnas, en una hoja o mentalmente, y que cada columna de la otra separe los hechos de las suposiciones. Y desde ahí, tú conscientemente elijas darle valor a eso que presupones sobre a la realidad que te traen los hechos. 2. Evocación de recuerdos. 2 palabras, evocación y recuerdos, que son dependientes entre sí. Evocar, en su origen etimológico latino, es traer recuerdos. Hubiese bastado en el título de este segundo punto, de este segundo ángulo muerto, haberle llamado solo evocación. Aunque así hacemos redundancia, un mayor refuerzo de la idea, evocación de los recuerdos. Imagina que mezclas agua pura con un chorro de aceite. Ese agua ya no volverá a ser pura jamás. El líquido resultante es el producto de una mezcla y por muy diluido que esté, ya no será puro. Así pasa con la afectación del pasado en el presente. Es como si mezcláramos la realidad pura del momento con las historias familiares, contrastadas o no, sentimentales, del pasado con el presente. La realidad presente deja de ser pura. La mala noticia, que es inevitable. ¿Y para qué luchar con algo que es inevitable? El pasado es un regalo y debemos estarle agradecidos. Pero también puede convertirse en un lastre. Podemos quedarnos presos de él. Me gusta en mis charlas y en mis cursos hacer una pregunta a la audiencia, que ahora también quiero dejarte aquí. ¿Crees que las decisiones del pasado te garantizan el éxito del futuro? Unánimemente todas las respuestas de miles de personas a día de hoy han sido no. El pasado nos lleva a donde estamos hoy, pero no nos garantiza los pasos siguientes. Así que déjame hacerte una propuesta. ¿Y si tomamos el pasado no como un sillón, sino como un trampolín? 3. Etiquetado de las ideas. Etiquetar es calificar. Y al calificar, clasificamos, ponderamos, ordenamos, comparamos, archivamos, priorizamos, marcamos.
Y eso está bien. ¿Son terroristas todos los hombres de Oriente Medio con barba larga, con turbante y con aspecto musulmán? ¿Son todos terroristas? ¿No hay terroristas con aspecto neoyorquino occidental? ¿Son todos los días grises, días tristes? ¿No hay días soleados en los que nos sentimos tristones? Si conduces un coche deportivo de gran cilindrada y descapotable, ¿es que eres rico? ¿No hay ricos a los que no les gusta conducir y no tienen coche? Tenemos esa capacidad mental de etiquetar todo, de hacer asociaciones de ideas. Qué bien cuando cuestionamos a nuestra mente, diciendo, ¿es realmente así? ¿Esta etiqueta es la que corresponde? 4. Predicción negativa del futuro. Es este filtro mental, este ángulo muerto de nuestra mente, el que más conecta con el estado emocional del miedo. La previsión negativa del futuro, junto con las experiencias negativas vividas en el pasado, o simplemente que nos lo han contado, son las mayores productoras de miedo. Si la incertidumbre es natural, su consecuencia más representativa, el miedo, también lo es. No podemos no tener miedo. El miedo nos ayuda a defendernos en situaciones de riesgo, a salir corriendo, a escondernos, a atacar. Luchar contra el miedo es una estupidez que no nos lleva a nada. Intentar suprimir el miedo es, además, un error. Vivir sin miedo no es posible. Pero pongamos un ojo en estas dos afirmaciones. Hagamos una distinción lingüística necesaria. No confundamos el miedo con el temor. La predicción negativa del futuro está relacionada con el temor, no con el miedo. El miedo es necesario. El temor es una alucinación de nuestra mente que nos bloquea, que nos impide intentar algo, atrevernos a llevar a cabo una determinada acción. El temor es un tipo de miedo tóxico, nos paraliza. Para crear previsiones negativas del futuro, lo que hace nuestro cerebro es conectar conjuntos de datos del pasado con experiencias del presente y así proyectar tendencias ficticias basadas únicamente en esa extrapolación. Estas extrapolaciones, si no las sometemos a revisión, pueden llevarnos a conclusiones erróneas. Por lo tanto, ¿y si no les concedes el derecho de la verdad sin más? ¿Y si te haces esta pregunta? Esta pregunta tan sencilla, la que dice, ¿y si no es así? Esta es la gran pregunta. 5. Exageración y generalización de la situación. La exageración de un pensamiento negativo o de un acontecimiento, verbalizado o no, por lógica, nos genera más angustia. Para eso está pensada la exageración, desde la perspectiva de la biología, para generar angustia, cierto estrés, preocupación, estado de ansiedad, y desde ahí poder defendernos mejor. Aunque en el mundo de hoy, con frecuencia, no funciona tan bien. Lo que nos genera es estado de ansiedad necesaria, en demasiadas ocasiones incluso patológicos, ante la forma de enfrentarnos a la vida cotidiana. Nos hace ser más infelices. El precio que terminamos pagando por la exageración es mayúsculo. Nos aleja de la realidad en muchas ocasiones cuando no es necesario y nos lleva a relacionarnos con los demás de una forma poco eficiente. Incluso nos hace sufrir innecesariamente. Exageramos la amenaza del desempleo, exageramos las palabras que nos dijo anoche nuestro amigo, exageramos el diagnóstico que todavía no nos ha hecho ningún experto sobre esa pequeña mancha que nos ha salido en la piel, y un largo etcétera cotidiano de exageraciones que nos llevan a interrumpir nuestro bienestar natural.
Exagerar es magnificar innecesariamente. Maximizar aquello que no necesita ser aumentado. En nuestro mundo actual, la exageración es un factor de ruido emocional, mental, que nos hace más bien daño. Mucho daño. Más daño del que podemos imaginar. ¿Y esto no es una exageración? 6. Interpretación de la realidad percibida. Confundimos interpretar la realidad con creer que estamos retratando la realidad. La interpretación de la realidad es ver bajo el prisma de cada uno, desde la visión del que observa, lo cual no quiere decir ni mucho menos que sea ni el único punto de vista, ni siquiera el verdadero. La interpretación de la realidad percibida es el resultado, la consecuencia de una mente engañada, interpretativa. Es la consecuencia de una mente que está bajo los filtros arcaicos, provocadores de ángulos muertos en nuestro pensamiento. Según la ley, un acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pues bien, de igual forma tendríamos que actuar con nuestra mente, pero al revés. La mente es culpable mientras no se demuestre lo contrario. Concedámosle la categoría de culpable y así nos ayudaremos, entrenándola a que pueda salir de la tiniebla de peligros irreales, de interpretaciones irreales percibidas. No estamos tan en peligro como nuestro cerebro sigue pensando, creyendo que estamos. Es hora ya de que nuestra mente dé un paso más allá. De vivir nuestra vida por un camino mucho más feliz. O al menos donde el bienestar sea lo natural. Y si empezamos a aprender de vez en cuando a decirnos: mente, no te creo. Soy Fernando Botella. A partir de ahora, todo depende de ti. Entrena tu mente todos los días. Todos los días, Entrena tu mente, un podcast producido por La Sastrería Musical, en colaboración con Ana Botella y patrocinado por Think and Action, expertos en transformación, talento e innovación. El sentido de la vida no está muchas veces en lo urgente, está en lo esencial. No somos lo que pensamos, somos lo que elegimos pensar. No te creas todo lo que piensas. Todos los días, Entrena tu mente con Fernando Botella.